Antes de empezar, dejadme unos segunditos para deciros que tengo un canal secundario en el que subo vídeos pasándome juegos y en el que acabo de subir mis primeras impresiones de Threshold, que es el juego del que hablaré en este vídeo. Así que si queréis verme en un tono más informal y más natural, ahí me tenéis. Bla 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 bla. Sí, en la foto esta, sí, el chorro de la fuente parece una persona, me la suda. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora, vamos con el vídeo. Threshold es un juego que a primera vista no destaca por nada en especial. De hecho, si no sabes nada de él y te enseño esto, podrías pensar que es el típico juego indie de terror, con gráficos de baja fidelidad y modelados que dan un poco de pena. Pero déjame decirte que te estarías equivocando, porque aunque es verdad que por fuera Threshold parece un juego del montón, cuando te sientas a jugarlo te das cuenta de que es muy especial. Al comenzar, Threshold nos ofrece dos dificultades, la normal y la fácil. Según el juego, la normal es la indicada para jugadores con buena concentración. La fácil, en cambio, está pensada para jugadores que se distraen fácilmente, ya que en esencia ayuda al jugador a darse cuenta de cosas que quizá no vería por sí mismo, como los secretos que se esconden en el mapa. Este sistema de dificultades recuerda al de la saga Silent Hill, en el que se diferencia la dificultad del combate de la complejidad de los rompecabezas. Como en Threshold no hay ningún tipo de combate, lo que cambiamos al elegir una dificultad u otra es si queremos estar estresados y arrancarnos todos los pelos de la cabeza o simplemente pasar un buen rato jugando a videojuegos. Pero vayamos por partes. Después de seleccionar la dificultad, Threshold nos pide que elijamos un nombre de 2 letras que no tiene ninguna importancia y un país de origen que según el juego también afecta a la dificultad. Lo curioso es que a diferencia del selector de dificultad anterior, aquí no se especifica qué es lo que cambia al elegir un país u otro. Cuando lo jugué, pensaba que esto era una especie de broma, así que no le presté mucha atención y elegí España, que es el país donde vivo. El juego empieza y encontramos en nuestra taquilla una camiseta en la que se lee I Love Madrid, que es la capital de España, y en una esquina de la habitación cuelga una bandera española. Después de ver esto, me convencí con más firmeza de que seleccionar el país de origen era simplemente una broma del creador. Spoiler, no lo era. En esta habitación también hay 2 señales que indican la dirección de las consultas del dentista y del neumólogo de la empresa para la que trabajamos. Ahora te estarás preguntando en qué consiste nuestro trabajo para necesitar la presencia de un dentista y un neumólogo, y me ha puesto la contraseña de mi canal de YouTube a que nunca lo adivinarías. Le damos nuestro contrato a un señor muy mal educado y nos acercamos a la puerta del ascensor a su izquierda. Debajo de un reloj hay 3 señales de prohibido. Prohibido usar teléfonos móviles, comer y hablar. Un poco raro, pero no nos queda otra que subirnos al ascensor para empezar la jornada. Un detalle importante es que en este ascensor hay instalado un medidor de oxígeno cuya aguja va bajando a medida que nos acercamos a nuestro destino. Entendemos por qué cuando nos cruzamos con Mo, nuestro compañero, que nos da la bienvenida al puesto de trabajo más agobiante y pesado del país, y nos advierte de que en este lugar la cantidad de aire es muy limitada, así que es mejor comunicarse por escrito. También nos dice que somos el reemplazo de otro trabajador llamado Ni, pero esta información será importante más adelante. Entonces, Mo nos explica en qué consiste nuestro cometido. Básicamente, en estas instalaciones hay una bocina enorme, un tren en marcha y un indicador que mide la velocidad del tren. Y nuestra labor es controlar que el tren siempre vaya a la velocidad marcada por los altos cargos de la empresa. Si va demasiado lento, tocamos un silbato cerca de la bocina para que acelere. Y si va demasiado rápido, esperamos a que vaya más lento. Sencillo, ¿no? ¿No? ¿Me vas a contestar o qué pasa? Pues sí, sería sencillo si en lo alto de esta montaña hubiera la misma cantidad de oxígeno que en el resto del planeta. Pero por desgracia, ese no es el caso. Aquí hay tan poco aire que cada uso del silbato nos deja al borde de la asfixia. Afortunadamente, tenemos una forma muy práctica de sobrevivir. Las latas de aire, unas cápsulas de cristal que podemos usar para recuperar el aliento. Lo malo de estas latas es que para extraer el aire de dentro hay que romperlas a mordiscos. Y eso, obviamente, pasa factura a nuestra boca, cuyo estado vemos en todo momento en la parte superior izquierda de la pantalla.
Consumir una lata no nos hace demasiado daño, pero os podéis imaginar que después de unas cuantas, tener la consulta del dentista a mano no parece tan extraño. Para conseguir estas latas debemos ser buenos trabajadores. Principalmente, mantener el tren a la velocidad adecuada y reciclar los residuos que se acumulan en el filtro de agua. Sin embargo, también podemos encontrar algunas latas tiradas por el suelo y escondidas en los lugares más insospechados. Y creedme, vamos a necesitarlas todas. Sabiendo esto, ya sabes de qué va Threshold. Somos un empleado de una empresa un poco rara que debe hacer su trabajo lo mejor posible mientras intenta no asfixiarse. Hasta ahí, todo en orden. Pero si eres una persona curiosa, y sé que lo eres, ahora mismo tendrás muchas preguntas en la cabeza. ¿Qué es lo que transporta el tren? ¿Dónde lo transporta y para qué? ¿Qué le pasó al hombre al que estamos sustituyendo y cuya tumba está más cerca de lo que nos gustaría? ¿Y qué es la enorme muralla que vemos a lo lejos? Lo más fácil y cómodo sería limitarnos a hacer nuestro trabajo, acabar la jornada y volver a casa para descansar. Pero eso es lo que haría un cobarde, y nosotros no somos unos cobardes, ¿a que no? Bajamos, ¿no? La madre que me parió. ¡Dios! ¡Qué susto, cojones! No, no lo somos, así me gusta. Como no somos unos cobardes, hacemos todo lo posible para encontrar respuestas. Por ejemplo, preguntar a nuestro compañero Mo o a nuestros jefes, con los que contactamos a través de una habitación que parece un portal a otro mundo. El problema es que tanto Mo como nuestros jefes dan bastante repelús, y las respuestas que nos dan suenan a una mezcla entre una mentira y una verdad a medias. La solución es, por tanto, buscar respuestas por nuestra cuenta, explorando el mapa e ignorando las advertencias de Mo, que nos cuenta que Ni tuvo un accidente por ser demasiado curioso. Poco a poco, vamos encontrando pequeñas pistas que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en realidad, hasta que, finalmente, descubrimos el secreto que quieren ocultarnos. Pero alto ahí, vaquero. Antes de continuar hablando de la historia de Threshold, quiero analizar el elemento que lo separa de otros juegos similares. Su jugabilidad, o como dirían algunos frikis, su loop jugable. Antes he explicado que el trabajo de nuestro personaje es sencillo, porque solo hay que limpiar los filtros de agua y silbar cuando el tren vaya despacio, pero esto suena más fácil de lo que es en realidad. Como en la montaña en la que está ubicada la empresa hay tan poco aire, silbar vacía casi por completo nuestros pulmones, lo que nos obliga a usar una cápsula de aire cada vez que lo hacemos. Lo bueno es que si el tren va a la velocidad indicada, nuestros jefes nos recompensan con un billete que podemos intercambiar por otra cápsula. No obstante, para ello debemos recorrer la distancia entre la bocina, el dispensador de billetes y el almacén de cápsulas, que no es muy grande, pero como correr nos deja sin aire más rápido, el trayecto andando se hace bastante largo. Lo mismo ocurre cuando limpiamos los filtros de agua, ya que para intercambiar los residuos por billetes hay que caminar hasta la máquina de reciclaje. Si a esto le sumamos que para hacer preguntas a Mo y a nuestros jefes también hay que usar el silbato, es fácil darse cuenta de que entre unas cosas y otras no nos queda mucho tiempo para investigar. La jugabilidad de Threshold está construida de forma que la asfixia del personaje se contagia al jugador. Mientras jugamos, estamos constantemente al borde de la muerte, siempre pensando en conseguir otra cápsula de aire. Y esto hace que el juego, a pesar de no tener un sistema de combate o un monstruo que nos persigue, sea mucho más tenso que otros juegos que utilizan amenazas más evidentes. Threshold te hace pensar que cada paso que das tiene un valor incalculable, y que malgastarlos es como firmar una sentencia de muerte. Por eso, cuando llegamos al punto de inflexión del juego, en el que conseguimos construir un puente para subir a una posición elevada y descubrir qué hay dentro de los trenes, nos sentimos tan satisfechos. En un giro bastante siniestro de la trama, vemos que los trenes están llenos de miles de cadáveres de animales. Pero, ¿por qué? Cuando preguntamos a nuestros jefes acerca de esto, nos dicen que esos cadáveres se utilizan para producir el agua que da de beber a millones y millones de personas, incluidos nosotros y nuestra familia.
Entonces, nos permiten elegir entre continuar trabajando para la empresa sabiendo la verdad o dimitir. Yo elegí continuar y aproveché para seguir investigando sobre la muerte de Ni. Resumiendo, Ni descubrió lo mismo que descubrimos nosotros, pero no pudo soportar la verdad. Mo nos dijo que había fallecido en una caída, pero la realidad es bastante diferente. Usando las pistas que el pobre Ni dejó escondidas en las instalaciones, averiguamos que escondió algo importante dentro de su boca antes de morir, así que nos damos prisa y desenterramos su cadáver. Ese algo importante resulta ser un silbato negro y pesado que, a diferencia del que obtenemos al principio del juego, sirve para reducir la velocidad del tren. El silbato negro es vital para conseguir 2 de los finales del juego, pero yo no lo usé correctamente y saqué uno diferente, así que ya tienes un motivo para comprar el juego y jugarlo tú mismo. En la parte final de Threshold, todo empieza a irse al carajo. El indicador de velocidad se rompe, el tren se descontrola, una roca enorme destroza la bocina y la muralla gigante que se alza en el horizonte empieza a resquebrajarse. Además, del cielo caen cientos de cadáveres de animales, los mismos que el tren transportaba, y todo el mapa se llena, poco a poco, de sus restos. Al ver la que se estaba liando, decidí usar los animales muertos como escalera y escapar a través de la montaña. Puede que no sea el final más bonito, pero es el que yo obtuve. El juego termina con un plano de una torre enorme que escupe miles y miles de animales muertos en dirección al cielo. Después, aparece el título del juego y escuchamos una conversación entre un alto cargo de la empresa y el primer ministro de nuestro país. En ella, nuestro jefe informa al primer ministro de que hemos desaparecido y de que Mo está atrapado en el edificio 1. Además, como el tren sigue en marcha y el flujo de cuerpos no cesa, la frontera está cada vez más inundada de cadáveres. Entonces, dice el tiempo que ha durado nuestra guardia y 2 números. En mi partida, 371.962 y 7.869.616. ¿Pero qué significan estos números? La respuesta es surrealista, pero está directamente relacionada con el país que hemos elegido al inicio del juego. 371.962 es supuestamente el número de animales que han muerto en España en el mundo real durante el tiempo que ha durado la partida. Y supongo que siguiendo esa lógica, 7.869.616 son los que han muerto en las últimas 24 horas. Pero la conexión entre el país que elegimos y la experiencia de juego no termina ahí. Dependiendo de nuestra elección, el juego será más fácil o más difícil, porque las instalaciones de la empresa estarán ubicadas en una montaña o en otra. Por ejemplo, si elegimos España, la empresa estará en el Mulhacén, mientras que si elegimos China, estará en el Everest. Para quien no lo sepa, la cantidad de oxígeno respirable presente en el aire depende en gran medida de la altitud, lo que quiere decir que en la cima del Everest hay muchísimo menos oxígeno respirable que en la del Mulhacén. Este sistema convierte al Reino Unido en el país más fácil, porque el Ben Nevis, su monte más alto, mide solo 1.345 metros, mientras que el más difícil es China, con los casi 9.000 del Everest. En la práctica, si elegimos Reino Unido, nuestro personaje puede sobrevivir más de 3 minutos sin usar una cápsula de aire, pero en China muere en menos de 2. La diferencia es enorme.
Este detalle y otros que he mencionado durante el vídeo convierten a Threshold en un juego que, en mi opinión, brilla por su originalidad. Innova con el selector de dificultad, innova con la jugabilidad y, de paso, hace una crítica extremadamente visual a la industria cárnica. Después de todo, los vegetarianos angloparlantes utilizan el término bloodmouth, que significa boca sangrienta, para referirse a las personas que comen carne. Y ya sabemos cómo termina la nuestra al final del juego. Pero sin duda, lo que más me gusta de Threshold es cómo utiliza todos los recursos posibles para meternos en la piel de su protagonista. El agobio, la tensión, la impotencia, la alegoría detrás del trabajo es perfecta. Estamos tan ocupados intentando no morir que no tenemos tiempo para plantearnos si es posible cambiar la sociedad en la que vivimos, y aunque nos lo planteemos, tampoco tenemos los medios para hacerlo. Tanto el protagonista de Threshold como nosotros somos cómplices y víctimas de un sistema que queremos pero no podemos cambiar. Y tristemente, al final del día, el camino fácil es mirar para otro lado y fingir que el problema no existe. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.